rendido, que fue aleccionado y que recibió dinero a través de un amigo de él que era hermano del Ministerio Público que llevaba el asunto. Pero el juez, sin embargo, el Ministerio Público no le da peso a ese segundo testimonio en el que él habla de haber sido aleccionado para rendir el testimonio. Y recibir dinero, haber aleccionado. Y recibir dinero. ¿Es correcto? Eso es correcto, y la autoridad desestimó la evidencia a mi favor y le dio un peso total de prueba plena al testimonio del testigo. ¿Cuáles fueron las otras pruebas? Si nos puedes mencionar muy brevemente cuáles Sí, eran las otras. se alegaba que yo tenía una relación conflictiva con mi esposa, algo que tampoco no se logró probar. Y también el hecho de que en mi casa, en uno de los cateos, se encontró un guante de carnaza con una mancha hemática de 0.5 centímetros de diámetro. En un asesinato que cuando ocurrió no hubo testigos. Entonces, en un asesinato como el que cometieron en contra de mi ex esposa, al atravesar un cuchillo el cuello, el asesino se tiene que macular las manos y el cuerpo totalmente de sangre, porque es una explosión total, como de una manguera que se revienta. Entonces, la autoridad utilizó como evidencia la mancha del guante hemático y también diciendo que mi perfil psicológico, cuando nunca se me hizo ninguna prueba psicológica, pero hay un perfil psicológico de 30 páginas en el expediente, diciendo que soy un monstruo, absolutamente una persona totalmente antisocial, de extrema peligrosidad y totalmente violento. Pero es una pericial psicológica realizada en tu ausencia, o sea, quien escribió ese documento nunca cruzó palabra contigo hasta donde absolutamente. Lo que hicieron durante el proceso, en los desahogos, los psicólogos de la Procuraduría del Distrito Federal alegaron que para ellos les bastaba los testimonios de las declaraciones de 31 personas, que fueron el número de personas que declararon en mi caso. Qué poco seria es la evidencia, qué poco serias son las pruebas, qué poco serio es el proceso. O sea, y en ese sentido es un caso típico, porque vamos, es algo que hemos encontrado, juicios basados en un testimonio endeble, un testimonio contradictorio y con además quisiera que supiéramos cuánto podría haber sido la condena. Se estimaba que se me podría dar entre 40 y 50 años. 40 o 50 años con un testimonio fabricado, con una gotita de sangre en un guante y con un dictamen pericial que ni siquiera te entrevistaron a ti personalmente para poder hacer ese dictamen. Esas son las pruebas para sentenciar a una persona a 40, 50 años de prisión. Es increíble. Tenemos 4 años de tu vida en prisión, pero me imagino que no es nada más 4 años de tu vida en prisión, sino que además se descarriló tu vida o el proyecto de vida que tú tenías y se reajustó tu perspectiva del mundo. Yo quisiera preguntarte, tú eres uno de los reporteros gráficos más reconocidos en el mundo que ha producido nuestro país. Tú te has dedicado a retratar el poder. ¿Qué imagen te llevas tú del poder en México ahora que lo has vivido como un indiciado en los sótanos? Yo creo que el principal problema que enfrenta nuestro país es la total ausencia de Estado de Derecho. Por eso nada funciona en México. México lo considero un país extremadamente atrasado porque no funcionan las leyes, por la carencia de Estado de Derecho. Algo que es totalmente inaceptable y en ningún país donde se respete la ley puede suceder, es que el Ministerio Público encargado de investigar fabrique evidencia para culpar a un inocente en un caso tan grave como homicidio y que destruya la vida al momento de la acusación. Yo estaba en el pináculo de mi carrera, de una carrera en la que sacrifiqué bastante en toda mi vida y que a base de trabajo continuo logré llegar a ese nivel profesional. Lo destruyeron absolutamente valorando un testimonio fabricado por la misma autoridad. Durante mi estancia en la prisión aquí en México, me familiaricé con bastantes casos muy similares al mío. Inclusive conocí a 2 internos acusados también de homicidio que Ministerio Público que pagó al testigo que me culpó, María del Rocío García, también los amenazó y a ellos y a sus familias de que si no declaraban en el sentido que ella quería, que entonces les iban a dejar caer todo el peso de la ley. Como yo les comenté, yo me dediqué a estudiar en los 4 años que estuve prófugo. Mi caso ha tomado 8 años y medio en resolverse. En los 4 años que estuve prófugo,
Estudié también leyes en México para saber defenderme y continué estudiando leyes tuve acceso a muchos expedientes de indiciados en el Reclusorio Oriente. Y considero que no es una falacia los estudios que ha hecho principalmente el CIDE y Roberto Hernández y Laida Negrete acerca de que posiblemente es muy probable que 60% de la población en el Reclusorio Oriente sean inocentes. Esta es otra cara de la impunidad. Pensamos que estos homicidios se resuelven, pensamos que es caso resuelto, la estadística lo va a demostrar como éxito en casos graves, como homicidio, robo agravado, tal y tal, cuando no tenemos la certeza, ni la víctima, que ese es el problema, puede tener la certeza de que se hizo justicia en su caso. Sergio, gracias por el retrato que nos compartes, que debe ser doloroso, pero que es muy importante que el público lo conozca. Muchas gracias a la doctora Ana Laura Magaloni y a ti, abogado Madrazo, por la oportunidad de exponer mi caso al público mexicano. Y también debo agregar algo de hacer un reconocimiento público al juez del 24 penal, que manejó de manera inmaculada y aguantó todas las presiones de la autoridad, decidiendo en un veredicto justo. Es un tema que sin duda continuará en este programa, tristemente continuará en nuestro país y que tenemos que atender todos, porque el retrato del país desde el sótano no es lo mismo que desde la cúpula. Sigamos con atención a estos casos, yo les agradezco a nombre del programa y nos vemos aquí la próxima semana.